Por muchos años nos vendieron la historia tenebrosa de los apagones en Nicaragua, pero no nos contaron la historia completa. Y hoy a partir de una sola imagen te lo voy a explicar. Miren esta obra sandinista, lo vamos a desmenuzar parte por parte. Este maje nos quiere dar a entender que hubo apagones en los 3 gobiernos antes del dictador Ortega. Y esto es completamente falso. Así que ya de entrada, como siempre, los sandinistas te mienten. Los apagones se comenzaron a registrar en Nicaragua a mediados de 2005, casi al final del gobierno de Bolaños. Y además del factor político, esta crisis se originó por el aumento de la demanda eléctrica y el aumento de los precios del petróleo. Por ejemplo, en 2006 un barril de petróleo pasó de costar $19 a costar casi $73. Recuerden, los apagones fueron en tiempos de Bolaños, no de Violeta Chamorro o Arnoldo Alemán, aunque este último tiene algo que ver en todo esto. ¿Y cuál es el papel de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en esta historia? Eran los mejores años del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Juntos manejaban a gusto y antojo la Asamblea Nacional y otras instituciones del Estado, como por ejemplo la Contraloría General de la República, que por entonces dirigía Guillermo Argüello Poesí y el ahora sandinista Luis Ángel Montenegro. Ante los apagones, el gobierno de entonces propuso contratar 2 barcazas generadoras de energía que se iban a conectar directamente en Puerto Corinto. Esta gestión fue bloqueada por Argüello, Montenegro y otros contralores, agudizando la crisis. Ya se miraba la fuerza del pacto. La Asamblea Nacional, controlada por sandinistas y liberales, igualmente engavetó esta propuesta, pese a la emergencia que se vivía. El 30 de mayo de 2005, Presidencia emitió un decreto de emergencia económica, ordenando ajustar las tarifas para los grandes consumidores de energía sin subirle ni un solo centavo al 72% de la población que consumía menos de 150 kilowatts al mes. La Asamblea Liberal Sandinista votó en contra de esta medida. Se recurrió a la Corte Suprema de Justicia y esta falló prohibiendo subir las tarifas. ¡Boom! De nuevo el pacto Alemán-Ortega haciendo de las suyas. Y para finalizar, es completamente falso que el coma andante llegara con proyectos de energía renovable a salvarnos de la oscuridad. Todas las anteriores trabas que Daniel Ortega hizo con Arnoldo Alemán no fueron más que para aprovecharse y vender la idea de las plantas generadoras de Venezuela, plantas que por cierto son a base de búnker y de diésel, o sea, altamente costosas e ineficientes, muy ecológicas por cierto. Sí, claro. Además, estas plantas estarán en Nicaragua durante un plazo de 25 años, muchas están apagadas, pero aunque estén apagadas, se les sigue pagando lo que se conoce como factor potencia, que en resumen se traduce en millones de dólares pagados aunque no produzcan nada. ¿Y quién tiene el control de estas plantas? Albaniza. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ahora con todos los millones robados por el anillo de corrupción de Ortega, el FSLN se apropió de todo el sistema de generación eléctrica y es posible que Ortega esté planificando que cuando pierda el poder, con el control de la energía, los combustibles y las plantas de generación, podrán boicotear a cualquier gobierno y desestabilizar una vez más el país. En resumen, vemos cómo en una sola imagen creada por los fanáticos sandinistas pueden alcanzar tantas mentiras por centímetro cuadrado como en un discurso de la Chayo. Compartí este podcast, comentalo y decinos qué otras falsedades has visto en las redes sociales. Te habló Abixael Mogollón y si escuchaste esto, sos parte de la resistencia. Por cierto, también hubo apagones en el primer gobierno sandinista en los 80 y también en el primer año del retorno del sandinismo al poder. ¿Querés más, Alorita? La República, políticamente incorrecto.